¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Bienvenidos a la tercera parte de la preparación de este clasicazo, el SEAT 1430 de Scalectri. Nuestro amigo Javier, Javisoft 3D, nos ha proporcionado una evolución del chasis que tenía para este modelo. Nos ha proporcionado también, como ya veis, las guías para cada chasis y unas llantas específicas hechas en resina de alta calidad y muy detalladas, que ya las veréis puestas en el coche, que le van a quedar de lujo, con el centro dorado, tipo targa, centro dorado y el aro en plata, que le van a quedar de lujo a este modelo con estos colores. Y bueno, voy a contar la evolución que ha hecho con estos chasis, ¿vale? Y os comento un poco por encima y con cuál de los dos nos vamos a quedar, porque son prácticamente iguales, solo tienen un detalle que los hace diferentes, ¿vale? Y os cuento un poco qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos los dos chasis. Tenemos la primera evolución, que es esta, ¿vale? La primera evolución, que es esta, que la única diferencia que tiene con el primero, es que le hemos dado más longitud al soporte de la guía. La cogida del chasis con la guía le hemos aumentado la distancia, llegando prácticamente a los, creo recordar que estuvimos hablando, a los 82 milímetros, creo. 82 milímetros de batalla, con respecto a los 77 que tenía el original, el primero. El chasis es exactamente igual, lo único que hemos hecho ha sido ganarle la batalla, como digo. Y hay una evolución siguiente a este, que es, bueno, rizar el rizo, y es exactamente igual. Le hemos dado el avance del soporte de la guía para conseguir esa batalla de más de 80 milímetros, pero además lo que ha hecho Javier es hacer que el offset del eje trasero lo podamos mover, o sea, que podamos ajustar el offset del eje trasero para acercar el coche a la pista o subirlo, dependiendo de la llanta que montemos o del neumático que calcemos en dicha llanta, con lo cual mejoramos las prestaciones del coche. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Pues evidentemente nos vamos a quedar con este para probarlo totalmente. El otro también nos serviría, porque podemos ajustar, y además el tipo de llanta que vamos a montar, que es de 15,5, que ya veréis cuando empecemos a trabajar con ella, dejaría la altura del coche con un neumático adecuado perfectamente. Pero vamos a trabajar con este, lo vamos a montar para ajustarlo perfecto, para hacer un ajuste totalmente perfecto y que el coche mejore lo máximo posible. Así que, dicho esto, nos quedaremos con él y con una de las guías que nos ha enviado con cada chasis, porque siempre envía una guía en 3D fabricada por él para cada chasis que sirve, y nos vamos a quedar con ese, ¿vale? Nos vamos a quedar con ese y es el que vamos a trabajar. Entonces, antes de ponernos con él, antes de meternos en faena con él, porque ya sabéis que todo hay que revisarlo, y en el caso de los chasis 3D tenemos que repasar todas las rebabas, todo lo que queda después de la impresión, para que la guía trabaje bien, para que los ejes trabajen bien, para que los cojinetes encajen bien, para que el motor, etcétera, etcétera, para que cuando pongamos los tornillos de anclaje a la carrocería sean correctos y basculen perfectamente, que deslice bien la guía y tendremos que dejar esto fino. En fin, todo eso lo iremos viendo paso a paso, pero ahora nos vamos a centrar en la carrocería, ¿vale? Que es lo primero que vamos a tocar. Entonces vamos a convertir esta carrocería en una carrocería, si no en un nivel pro, pero sí le vamos a dar un repaso importante. Entonces la vamos a aligerar lo máximo posible, y evidentemente el kit de luces en esta tercera versión de la preparación va a ir fuera, o sea que el coche se quedará sin luces, y veremos a ver lo que hacemos con la bandeja de piloto y todo lo que hay ahí, llevándola a la mínima expresión, pero manteniendo la estética, porque es muy importante que el coche siga con su estética y no caer en el error de poner un Lexa universal en el que pierde todo el encanto, cuando ahora mismo, pues como podéis observar por dentro, pues lo tiene,
¿vale? Con sus detalles y demás. Así que intentaremos mantener lo máximo posible la estética, pero rebajando de peso todo lo que podamos. Así que me pongo a ello y os voy contando. Bueno, pues ya tenemos la carrocería trabajada. A ver, os cuento. La bandeja de piloto la hemos reducido a lo mínimo que nos ha dejado, ¿vale? La hemos rebajado el grosor del soporte donde van los pilotos y hemos recortado todo lo que no nos servía. Hemos dejado esta parte delantera, que es donde se ancla en la carrocería con dos tetones, y la hemos dejado más rígida. Esa sí no, esa la hemos dejado tal cual, no la hemos tocado, para que una vez que se quede puesta en la carrocería, pues el chasis se pueda atornillar a la propia carrocería a través de estos tetones, ¿vale? Entonces hemos aligerado todo lo que hemos podido. Hemos quitado toda la parte de atrás, hemos quitado toda la parte de adelante, dejando, como digo, esos dos puntos de anclaje a la carrocería, y hemos aligerado también los pilotos por dentro, o sea, la cabeza, como ya sabéis que entran en este tipo de cuerpos, entra directamente hacia abajo por dentro. Entonces nosotros hemos ahuecado todo lo que nos ha permitido con la Dremel, todo lo que nos ha permitido la figura por dentro, aligerando pues un poquito en cada uno. En fin, un trabajo que se lleva un rato, pero que compensa y merece la pena, porque al final el objetivo es que la carrocería, con todo lo que tenemos original, sin tener que comprar nada, pues podamos llevarla al mínimo peso, ¿vale? Ya os digo, esto no va a ser una preparación totalmente pro para ganar en un rally, porque ya sabemos cómo funcionan a nivel de competición todo, pero sí vamos a hacer que nuestro 1430 pues se mueva con dignidad. La carrocería, pues ya veis, la hemos limpiado completamente y hemos dado una ligera lijada al techo, que tampoco ha sido mucho, porque ya sabéis que estas carrocerías vienen muy gruesas, pero bueno, le hemos dado una pequeña lijada aquí al techo, a la parte de atrás y a la parte delantera, muy poquito. Hemos repasado los interiores también laterales, pero poca cosa, o sea que prácticamente no ha variado de grosor, muy poquito, quizás en el techo un pelín más, pero poca cosa. Al final hemos conseguido pues un peso aproximado de 24 gramos, así que os lo enseño cuando ya termine de colocar la bandeja de pilotos dentro, la deje ya fijada, y entonces os enseño el peso, ¿ok? Pues ya lo tenemos montado, ya tenemos el chasis completamente montado, así que os cuento, ¿vale? Los materiales que he usado y demás. Por supuesto, la guía ya, fijaros que no he tenido que usar muelle, porque los propios cables hacen ese efecto. Bien puestos, bien ordenados, con un poquito de tubo termorretráctil por aquí encima del eje delantero, y soldados al motor, que al motor al final he optado por un Pro Speed de los que tenía ahí. Tengo varios y he optado por un Pro Speed, con una tracción magnética que está en torno al 7,5 por ahí. Según el reglamento de rally, se puede correr con un motor RX, creo recordar de cabeza que puede llegar hasta los 7,5 de atracción magnética, ¿vale? De gramos. Así que este estaría cerca del reglamentario. Por supuesto, ejes calibrados, hemos estabilizado el eje delantero en altura. El chasis venía con tornillería métrica M2, tanto por arriba como por debajo, con una longitud de 6 milímetros, y los de arriba sí los he mantenido, pero abajo los he cambiado por unos de 4 milímetros, porque eran demasiado largos y al final acababan sobresaliendo. Ya veis cómo la guía trabaja perfectamente, la guía se ha quedado pero divina. Bien, las llantas, como podéis ver, son espectaculares como han quedado en el coche, espectaculares. Ahora veréis con la carrocería cómo queda. Y bueno, he utilizado delante neumáticos Zero Grip de Scaleauto, de los anchos, están los estrechos y los anchos, pues bueno, aquí he puesto los anchos, que le quedan muy bien al coche. Bueno, el motor, que como he dicho, es un Pro Speed, perfecto. En su alojamiento, ya sabéis que aquí no hay que encolar, ni hay que fijar, ni hay que hacer nada, porque el propio dibujo del chasis 3D hace que para la bancada, para el motor RX, ¿veis?
como encaja en su sitio y no permite movimiento ninguno. Así se queda perfecto. Y nos vamos a la parte de atrás, que he optado por una corona del Lotus de 27 dientes, el piñón nuevo que traía este motor ProSpeed, que va genial. Y en este caso, como os dije, que hemos cogido y los tornillos métricos que trae el eje trasero, tanto por arriba como por debajo, eran de 6 milímetros, he puesto de 4 milímetros debajo y he elevado un poquito menos de 1 milímetro el eje trasero hacia arriba. Soltando aquí y dándole ese punto hacia arriba, y el coche ya ha mejorado. Había hecho un 43,4 y al hacerle este pequeño ajuste es cuando ya ha bajado un poquito más y el coche se vuelve más estable. Así que nada. He tenido, como en todos los chasis 3D, como hay que trabajarlo todo, pues bueno, además he tenido que trabajar el alojamiento del cojinete. He usado unos cojinetes universales de la marca SRC también, de doble labio, y he tenido que trabajar el alojamiento en el chasis para que entrara bien, porque al entrar forzado provocaba que el chasis se abriera y esta parte de aquí se fuese hacia abajo, entonces se quedaba combado. Hay que tener cuidado con eso, porque el cojinete tiene que entrar suave, sin holguras, pero tiene que entrar suave. O sea, os recomiendo que lo hagáis muy despacito, poco a poco, hasta lograr que encaje todo en su sitio. Esto pasa con la mayoría de los chasis. Tengo un chasis allí de otra marca que le tuve que hacer lo mismo con estos cojinetes. O sea, al final tienes que darle un repasito hasta que todo encaje perfecto y no fuerce la parte de atrás, no la fuerce hacia atrás, porque si no encaja bien, pues ya sabéis, hace fuerza hacia afuera el cojinete y deja un poco doblado el chasis. Así que bueno, pero eso con maña y calma, al final lográis dejarlo todo perfecto. ¿Qué iba a decir? En la llanta delantera, el vástago de la llanta que trae de serie, he tenido que lijarlo, porque se me quedaba muy por afuera de la carrocería. Entonces, como tenemos mucho margen, pues le he ido lijando, y hasta que lo he ajustado y no he tenido que usar separadores ni nada. Y ahora os lo enseño cómo queda. Y queda perfecto, ¿vale? Queda genial. Atrás no ha hecho falta porque tengo mucho más hueco y ya está. Entonces lo tengo ahí, lo voy a rodar un poco porque este motor lleva años sin moverse. Lo voy a rodar un poquito y ahora me lo llevo al tramo. Y no le he hecho nada más, ¿vale? Este ha sido todo el proceso. El coche ha quedado de lujo y ahora veréis qué bien le quedan esas llantas al nuestro SEAT 1430 Scalextric, que está totalmente espectacular. Y si os enseño cómo está lo que os decía, el eje, tanto delantero como trasero, a ver que lo encaje todo en su sitio, para que lo veáis. Fijaros, lo que sobresale de delante, que es nada, es medio milímetro por cada lado, que los coches de Scalextric vienen todos así, y por detrás, pues prácticamente lo mismo, incluso menos, o sea, medio milímetro así. Entonces el coche está totalmente equilibrado, cuadrado, y es espectacular cómo le quedan esas llantas de resina que nos ha hecho nuestro compañero Javier de Javisoft 3D. En fin, buena terminación de todos los productos, tanto del chasis como de las llantas. Hay que trabajarlo, hay que darle ese toque final para adaptarlo al coche como lo queremos, pero que ya veis el resultado. Así que, queridos amigos, os dejo en el tramo con él y vamos a ver, porque yo estoy seguro de que va a pulverizar los tiempos de los otros dos SEAT 1430 de Scalextric que ya tuvimos en el último vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, saludos.